Pediatra, ella es científica del CONICET, especialista en el desarrollo de vacunas. Vi tu charla TED, Romina, y quedé encantada y teníamos muchas ganas de hablar con vos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme. Básicamente lo que yo escuché, ¿no? En relación, has escrito mucho, pero lo que yo he escuchado, esta cuestión de la inmunidad colectiva, ¿no? Que me parece muy interesante. Digamos, me parece que es como mientras más personas tengamos en la comunidad defensas, eso protege a los demás. Sería una cosa así, ¿no? Totalmente. Totalmente, eso es correcto. Vos sabés que yo escuchaba hace un ratito la excelente explicación que daba el doctor sobre el tema de los soldaditos y cómo va aumentando el tema de los anticuerpos y las defensas que tenemos en la sangre. Básicamente, digamos, si uno piensa, hay dos formas de proteger a la gente, ¿no? El ser humano se protege generando defensas naturales contra una enfermedad. Quiere decir, está, por ejemplo, en una comunidad, imagínate, no sé, una ciudad donde hay 100 personas, que nadie tuvo defensas, nadie tiene defensas, nadie se vacunó, y viene una persona con una enfermedad, como por ejemplo, no sé, imagínate el sarampión. Sí. Viene una enfermedad de sarampión, la comunidad, nadie tiene defensas contra el sarampión, entonces viene y el sarampión no encuentra mucha resistencia para empezar a diseminarse entre la gente, entonces va, se reproduce y en muy poco tiempo tenemos mucha gente que se contagia, mucha gente infectada, mucha gente que se enferma, y de esas personas que se enferman van a generar defensas. Los que sobrevivan a esa infección van a tener defensas naturales, que son estos anticuerpos, estos soldaditos y algunas otras células también de las defensas. Ahora, pensá, digamos, en la situación al revés, ¿no? Contraria. Vos tenés una población donde, por ejemplo, 100 personas, digamos, nadie tiene defensas, pero vos das la vacuna contra el sarampión a un gran porcentaje de estas personas. Imagínate 95 de esas 100. Entonces, si de repente llega una persona que tiene sarampión a esa comunidad donde hay 95 personas que están vacunadas contra el sarampión y que tienen defensas generadas por la vacuna, si se mete a alguien que viene de afuera enfermo con sarampión, el sarampión no va a encontrar muchos espacios para empezar a reproducirse y enfermar. Entonces, lo que pasa es que cuando vos tenés un gran porcentaje de la población que tiene defensas contra una enfermedad, entonces le cuesta mucho más avanzar. ¿Y qué pasa? Vos fíjate, si vos tenés a 100 personas, hay 5 que vos, por ejemplo, o no vacunaste porque tal vez son personas que no pueden recibir su vacuna, no pueden tener todavía, acceso, porque son o son menores o son más pequeñas. Claro. Exacto, por ejemplo, la vacuna del sarampión, la primera dosis se la das al año. Entonces, durante ese primer año hay 700.000 niños que están sin defensas, ¿no? O gente que tiene algún problema de las defensas, que está recibiendo medicación o alguna enfermedad que les deprime el sistema inmunológico, o son alérgicos, o también es una persona que sí se vacunó contra el sarampión, pero tal vez en esa persona la vacuna no fue efectiva y no les generó las defensas necesarias. Entonces, en toda comunidad, vos tenés gente que no accede o no recibe o no genera defensas a través de esa vacunación. Entonces, las personas que sí están vacunadas y que tienen defensas, lo que hacen es crear como una especie de escudo protector. Claro. Protegemos a los demás, digamos, de ese modo. Exacto. ¿No? Exacto. Porque el virus no tiene chance de penetrar, de tener tanta posibilidad de propagarse, ¿no? Ese efecto que vos decís se llama inmunidad colectiva. Entonces, eso depende de muchísimas cosas, digamos, depende también del tipo de enfermedad, de las defensas que genera, de los anticuerpos, de la vacuna, pero básicamente todas las enfermedades tienen algo en común. Y es que para que se genere ese efecto indirecto que se llama inmunidad colectiva, que es proteger a los que no están vacunados por el hecho de estar rodeados de vacunados, depende de un número. O sea que hay un número tope o mínimo que tiene que alcanzar para que se alcance ese efecto, y si se alcanza eso ya no se genera un brote de esa enfermedad. Eso es lo que vos llamás lo que se llama umbral. Exacto, es el umbral, es el valor mínimo necesario que necesitas de gente que tenga defensas en una comunidad para que no se genere un brote de esa enfermedad en esa comunidad. Entonces, con las vacunas
pasa con muchísimas de estas vacunas, pasa eso. Pero es importantísimo entender que para que no se produzca un brote de enfermedad necesitas tener un porcentaje mínimo de gente vacunada con defensas. Romina, exacto. Si el número de personas, si el número de personas que tienen defensas vacunadas en una comunidad es por debajo de ese número umbral, si llega alguien enfermo con sarampión, por ejemplo, el sarampión empieza a encontrar estas grietas en este escudo protector y se empieza a generar cada vez más contagios y se puede producir un brote de enfermedad, que es lo que ha pasado con el sarampión, por ejemplo, en muchos países donde cayó la cobertura. Sí, perdón. Romina, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo le va? Yo soy un militante contra los antivacunas, claramente. Me gustaría, vos que sos pediatra, que expliques que esto no tiene riesgo, los tipos de vacunas que hay, atenuados, porque es muy importante quitar ese miedo, claro, y cumplir con de el la calendario de relación vacunación, ¿no? entre la vacuna y una enfermedad. Sí. ¿No? O sea, Sí. como me presento así, como militante contra los antivacunas. Bueno, déjame que haga un comentario sobre eso que me parece que es interesante, ¿no? Ustedes hablaban de la inmunidad colectiva y hablaban del tema de, bueno, testear a las personas para ver si tienen defensas naturales. Y a mí, digamos, yo trabajé muy activamente durante la pandemia del 2009, ¿no? Y de la gripe A, pasó ¿no? En ese momento, H1N1. Claro, la de H1. la gripe A. Sí. De la gripe A. Entonces, yo me acuerdo, digamos, que en ese momento a nosotros nos tocó al revés, porque cuando recién se empezaron a conocer los primeros casos de gripe A, nosotros estábamos entrando en la época invernal. Y la verdad es que se sabía poco y nada. Y había una sensación bastante, digamos, de incertidumbre, mucho pánico. Ustedes, no sé si se acuerdan, la gente salía con barbijos a la calle. Sí, yo justo había parido a Antonia, justo la había tenido Antonia, así que fue terrible. No me venía a visitar nadie, ponía alcohol en gel por todos lados, andábamos con barbijo. Tal cual. Horrible. Tocó la época. Sí. Tal cual. Entonces, era un momento donde vos ibas, por ejemplo, o sea, en el subte había gente con barbijo, las góndolas estaban vacías. O sea, es como una situación un poco más leve como la de hoy, pero realmente fue, para los que vivimos en ese momento, realmente importante. Entonces, claro, la gente decía, ¿y cuándo vamos a tener la vacuna? ¿Y cuándo va a estar la vacuna? ¿Y cuándo va a estar la vacuna? Entonces, ¿qué pasó? La verdad que hubo, como siempre, digamos, y mucho más ahora, con estos esfuerzos de emergencia, la vacuna se fue desarrollando durante ese año. Nosotros también hicimos un trabajo muy grande donde casi con 50 médicos de Cava y Conurbano testeamos o vimos cómo se comportaba el virus pandémico en 6 hospitales para ver qué chicos estaban en riesgo, quién realmente se iba a enfermar grave, a quién teníamos que proteger si tuviéramos una vacuna. Bueno, y en paralelo en Estados Unidos estaban testeando la vacuna contra el virus pandémico, muy rápido. Cuestión que al año siguiente tuvimos la vacuna contra el H1N1 y una campaña increíble del ministerio donde 93% de las poblaciones de riesgo se vacunaron. El efecto en disminuir la mortalidad y la digamos, cantidad de casos por H1N1 fue dramático, fue impresionante. Hubo 0 casos en el 2010. Claro. Entonces, claro, fue genial. Ahora, al año siguiente, resulta que llegó el invierno y nosotros teníamos que decirle a la gente que se vacune. Y cada vez la gente se empezaba a olvidar la sensación de pandemia, la sensación de miedo. Entonces, cada vez menos gente se iba vacunando contra la gripe. Y 2-3 años después, y nos pasa todos los años, tenemos que estar haciendo campañas enormes para que la gente se vacune contra la gripe, que es una de las enfermedades más temidas del invierno, ¿no? Entonces, es como que la memoria del miedo realmente duró muy poco. Muy poquito. Entonces, acá es una situación, yo veo muy parecida, ¿no? En todos los programas y la gente y la tele también tenido por todo lo que es la globalización y el exceso de información que tenemos todo el tiempo. Pero, ¿y cuándo va a estar la vacuna? ¿Y qué vacunas hay? ¿Y cuándo va a estar? Entonces, esto es como una reflexión, ¿no? Pero esto es un mundo sin vacunas, el que vivimos hoy con el coronavirus. Sí, claro. Donde de repente viene una enfermedad que nos pone en jaque a todos.